En el último video dejamos una actividad propuesta que consistía en programar este circuito de acá. Un circuito que consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 LED, un servomotor y un sensor de LDR. La idea de este circuito era que esta pata de acá, esta parte de acá del servomotor, apunte hacia el LED que esté encendido. Y esta tira de LED tiene que funcionar como un indicador de intensidad de luz. Mientras más luz hay, más hacia el rojo se mueve. Mientras menos luz hay, más hacia el verde se mueve. Entonces, veamos de inmediato cómo se programa esto. Lo primero que tenemos que hacer al momento de trabajar con un servomotor es incluir la librería servo.h. Todas estas cosas que yo voy a ir diciendo rápidamente ya lo vimos en el módulo número 6, si no me equivoco, que fue el video anterior. Así que si es que todavía no lo ven, vayan a revisarlo. Voy a dejar una tarjetita por acá para que lo vean. O por acá, no sé, dependiendo de dónde estoy mirando. Después de incluir la librería servo.h, creamos o definimos nuestro pin de trabajo. Solamente vamos a definir el pin de el LDR. Luego vamos a crear una variable para almacenar la lectura del LDR, el ángulo del servomotor, ángulo servo 1, y también vamos a crear una variable para almacenar el pin del LED que se va a encender. ¿Por qué? Este circuito de acá yo no puedo hacer que funcione con todos los LED encendidos al mismo tiempo, porque estos LED están conectados directo a la placa Arduino. Y la placa Arduino no puede enviar corriente infinita para alimentar todos los dispositivos del mundo, sino que tiene un límite. Para no sobrepasar ese límite, lo que vamos a hacer es que funcione solamente un LED a la vez, el servomotor y el LDR. En el caso de que queramos hacer funcionar todos estos LED al mismo tiempo, ya tendríamos que estar hablando de una fuente de alimentación externa, y eso ya es cosa de otros videos en particular. Después de crear las variables que necesitamos, creamos nuestro objeto con características de servo y creamos un nombre. Lo vamos a llamar servo1, punto y coma. Entramos al void setup y lo primero que hacemos es decir dónde va a trabajar nuestro servo1. Nuestro servo1 va a trabajar en el pin número 3. Recuerden que los servomotores tienen que trabajar en pines PWM. E indicamos el pulso mínimo y el pulso máximo, el ancho del pulso, con el que trabaja este tipo de servomotor. Estos servomotores son del tipo SG90, los micro servomotores. Esos azules, hay algunos que son negros. Luego tenemos que configurar todos los pines de los LED como salida, pero yo no voy a estar escribiendo 10 veces pin mode, 3 salida, etcétera, etcétera. Así que lo que hice fue ordenadamente conectar los LED de forma que se conecten en el pin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 13. De esa forma yo puedo utilizar el ciclo for para repetir la configuración de los pines. Así que escribo for, abro paréntesis, inicializo una variable que se llama LED, ustedes la pueden llamar como se les dé la gana. Esta variable comienza en 4, punto y coma. Luego que termine el ciclo, aumento en 1 esta variable, y esto lo voy a hacer siempre y cuando se cumpla esta condición. Esta condición es que tiene que llegar hasta el último pin, que sería el pin 13. Así que siempre y cuando LED sea menor o igual a 13, el ciclo se va a cumplir. Así que entramos al ciclo for, LED es igual a 4, la línea que se ejecuta es pin mode 4 salida, suma 1, pin mode 5 salida, suma otro, pin 6 como salida, pin 7, pin 8, pin 9, pin 10, pin 11, pin 12 y pin 13. Cuando llega al número 14, la condición no se cumple, así que nos salimos del bucle y continuamos. Luego de eso, para estar monitoreando de cómo está trabajando nuestro LDR y todo nuestro sistema en general, inicializo la comunicación serie para poder consultar qué valores estamos manejando. Bien, ya tenemos listo el void setup y toda la configuración. Pasemos a la parte interesante, que es el loop. Para hacer funcionar este circuito, lo que necesitamos es solamente estas líneas de código. Normalmente lo que haríamos nosotros es crear un montón de si entonces para verificar las condiciones. Si el ángulo del servo es tanto,
que se encienda el LED 1, después que se encienda el LED 2, el LED 3, el LED 4, el LED 5 y eso asociarlo a la lectura del LDR y ya sería una programación bastante extensa. Así que lo que vamos a hacer acá es abusar de la función map para establecer estas relaciones de una manera muchísimo más sencilla, sin la necesidad de tener todos estos sí entonces. Bien, ingresamos al loop y lo primero que hacemos es almacenar la lectura del LDR en nuestra variable lectura LDR y aquí imprimo esta lectura en el monitor serie para ver los rangos que me interesan. Ahora el servo se va a mover, pero no presten atención a eso. Aquí vamos a la lectura. En un comienzo lee 54, si es que yo muevo hasta por acá. Salta de inmediato a 784, luego a 900 y a 980 como máximo, aunque es 974. Entonces el rango que me interesa a mí, más o menos, sería como por ahí, unos 500, 400, que es el gran salto que se hace, que es del 54 al 400, es el gran salto que hace cuando yo muevo esto. Así que voy a estar trabajando con el rango de 480, de 400 hasta 980. No voy a estar tomando del 0 al 1023. ¿Por qué? Es por lo siguiente. Yo creé un si entonces, un if, voy a agrandar acá. Voy a agrandar acá, voy a mover esto y voy a borrar y cerrar acá. Yo creé un si entonces para que se ejecute solo lo de acá adentro, esta asociación de pines, solo cuando la lectura está entre 400 y 980. No quiero tomar el 0 al 1023 porque eso agrega muchos valores, muchos intervalos pequeñitos que no voy a estar utilizando. Y como yo voy a estar abusando de la función map, al agregar un rango mucho más grande, la función map va a asociar a valores que tal vez yo no voy a poder acceder. Entonces eso va a crear pequeños fallos en la visualización de este indicador de luz. Luego que corto este intervalo de entre 400 a 980, aquí adentro lo que hago es mapear la lectura al ángulo del servomotor. Así que ángulo servo 1 va a ser una transformación de la lectura que va a ir entre 400 y 980, y lo voy a transformar en un ángulo que va a ir desde 150. Este es el 0, así que parte acá. Si este sería el 180, lo voy a dejar como aproximadamente en 150. Y va a llegar a 25, así que va a ser 150 a 25. Este es el 0 y este es el 180. Luego de hacer esta conversión, le voy a decir al servomotor que vaya a ese ángulo. Así que servo1.write ángulo servo1. Así que primero realizo la lectura, segrego lo que yo quiero, realizo la transformación y luego le digo al servomotor, muévete. Luego de eso ya tenemos el ángulo al que queremos mover el servomotor y también el rango que me interesa del LDR. Ahora tengo que asociar eso al LED que se tiene que encender. Por lo tanto, yo tenía creada la variable LED encendido. Esa variable va a ser una nueva transformación del ángulo del servo 1 que va entre 150 y 25. Recuerde que el 150 está acá. Así que cuando esté acá, yo quiero que lo mínimo que se encienda sea el número 4 y lo máximo que se encienda, que es cuando esté a los 25 grados, sea el pin 13. Recordar que la variable LED encendido es una variable de tipo entero, así que la transformación también va a ser de tipo entero. No voy a tratar de encender el pin 4,5, o voy a encender el 4 o voy a encender el pin 5. Y de esa forma la transformación me va a arrojar el pin que quiero encender. Aquí igual hay que tener un poco de cuidado porque esta transformación de acá va, si bien asocia a un pin, la distribución física de los LED también tiene que ir acompañada de esta asociación. Por ejemplo, yo no puedo poner que el pin 4 está acá, que es este LED de acá, ni que el pin 2, ni que el pin 10
es este de acá. Tengo que ir ordenadamente asociando el ángulo 150 con el 4 y el 25 con el 13. De esa forma yo ya puedo decirle a la programación, o sea, decirle a Arduino que encienda el pin correcto. Después, para encender y apagar el LED, para que el LED no se mantenga encendido, yo lo que le digo es Digital Bright, LED encendido, es decir, si es que esto es una lectura de 150, un ángulo de 150, que encienda el LED 4, que está en el pin 4, espere 100 milisegundos y lo apague de inmediato. Entonces, el LED va a estar prendido y apagado, prendido y apagado, prendido y apagado. Si es que la lectura es constantemente arroja un ángulo de 150, el LED va a aparecer siempre encendido. ¿Para qué hago este pequeño truco? Es para que cuando pase o exista un cambio, lo voy a mostrar al tiro, para que sea más... para que se entienda mejor. Cuando exista un cambio, ahí sí, el LED que estaba encendido, que era el número 4, ya se apagó porque yo lo indiqué acá. Suele pasar que se les olvida apagar el pin luego de encenderlo. Entonces, si es que yo no pongo que el pin se apague, voy a tener todos los LED encendidos. Y en el caso de que yo haga... voy a mover esto acá. Y en el caso de que yo haga esto y después me devuelva, ahí sí, ahí, y luego me devuelva, lo que va a pasar es que se van a estar encendiendo todos los LED y nunca se van a apagar. Bien, aquí me pareció que el último LED no se encendía. Como el máximo era 900... ¿cuánto era? Y al final lo que dejamos es en el rango de trabajo del LDR, entre 400 y menor o igual a 974. Aquí también establecimos ese rango. El ángulo lo vamos a dejar entre 150 y 20, entre 150 y 20, y los pines de trabajo entre el 4 y el 13. De esa forma llega al máximo, que sería 974, y ese máximo calza con el mínimo, que son 20 grados, ese mínimo, que son 20 grados, calza con el pin número 13. Tienen que estar bien atentos con esas pequeñas reglas que tiene el map, que este valor de acá tiene que calzar con este límite de acá. Entonces, si es que no alcanzamos al ángulo 20, tampoco vamos a alcanzar al pin 13. Por último, tengo que tomar en cuenta el rango que no está dentro de este sí entonces. Es decir, cuando yo inicio la simulación y estoy acá abajo, ¿qué ocurre con este 54? ¿O qué ocurre en el caso de que lea, por ejemplo, 100? ¿Qué tiene que hacer nuestro sistema? Cuando no estamos dentro de este rango, significa que la lectura tiene que ser muy baja. Así que vamos a decirle a Arduino que cada vez que eso ocurra, lleve al servomotor al ángulo 150, que sería este límite de acá, encienda el LED número 4, espere 100 milisegundos y lo apague. De esa forma tenemos cubierto toda la lectura que está por debajo de los 400. Como máximo ya tenemos cubierto todo dentro del sí entonces. Y de esta forma ya tenemos programado nuestro indicador de luz con servomotor y 10 LED. Si bien este circuito no es tan útil porque existen muchas otras formas de hacer un indicador de LED sin la necesidad de tener una aguja y esa aguja utilizar un servomotor para ello, sí es bastante útil para practicar todo lo que hemos aprendido. La función sí entonces, la función map, el tema de definir, el ciclo for, etcétera, etcétera. Lo mismo de incluir librerías y todo lo demás. Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan y nos vemos en el siguiente video y la siguiente clase. ¡Chao!